Buenos días, hermanos. Es una bendición para nosotros estar aquí con ustedes y la verdad es que, como platicábamos ayer con algunos de los hermanos, somos animados al venir. No crean no crean que venimos nada más para traer algo. Venimos, la verdad, para recibir el ánimo y la bendición de estar junto con ustedes. Los hermanos de allá de Córdoba ya quieren saber quiénes son los de la iglesia de Benecer y por qué tantas venidas para acá. Entonces ya un día de estos creo que me van a dar carta de despedida y no sé a dónde me voy a ir. Entonces, bueno, pero estamos muy contentos. Mandan saludos los hermanos, los líderes de la iglesia allá de la cumbre. Dios nos ha bendecido con hermanos que aman la palabra, que aman la obra de Dios. Y hoy tenemos a un grupo de hermanos visitando la iglesia y uno de ellos, el pastor, está compartiendo la palabra. Entonces, pues pedí permiso para venir y gracias a Dios siempre hay disposición. Algunas veces nuestros compromisos nos impiden poder salir. También tenemos actividades, como saben, el 12 de abril, ya en 20 días más o menos, tenemos culto de bautismos. Entonces, pues obviamente ese día yo no puedo salir y tenemos otras actividades durante el año, pero el día de hoy pude escaparme. Entonces estuvimos muy contentos, Lulu y yo, de estar aquí con ustedes. Ayer estuvimos con un buen número de hermanos compartiendo también algunas herramientas de cómo preparar un estudio bíblico e impartirlo. Entonces, pues nos quedamos animados para seguir. ¿Quiénes estuvieron ayer de los que están aquí ahora? Muy bien, un buen número, gracias a Dios. Gracias a Dios, espero que sea de utilidad, que sea de bendición. Y bueno, pues aquí estamos para estudiar la palabra del Señor el día de hoy. Y pues tenemos ahí, está en pantalla, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Bueno, ese calzado se ve muy elegante, hermano. Hermanos, está muy bien. El calzado de los soldados romanos debió haber sido mucho más austero, pero aún así era el calzado que llevaban. Entonces, yo quisiera que mantengamos nuestra Biblia abierta ahí. Vamos a estar yendo a 2 o 3 pasajes más de la Escritura para reforzar esta enseñanza, pero básicamente el fundamento está aquí en el verso 15, Efesios 6:15, cuando Pablo está ya por terminar su carta. Esta es una carta muy especial del apóstol Pablo, es lo que algunos han llamado un tratado teológico sobre eclesiología. Ahora, esto se oye bastante rimbombante, puede oírse así, pero básicamente es una enseñanza del apóstol Pablo sobre la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Cómo se mira la iglesia desde la eternidad? Y Pablo empieza esta carta diciendo que fuimos escogidos, según nos escogió, y no nos escogió por algo en nosotros. En realidad no, esta elección dice que fue una elección en Él. ¿Se acuerdan? Alguien debe recordar por ahí Efesios 1:4, que dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Y el capítulo 1 está impresionante. Pablo se arranca, ya no aguanta todo lo que trae para enseñar, y va a decir el apóstol Pablo que esto no fue por mérito nuestro. Dice que fue en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. En otras palabras, lo cual significa que no éramos hijos, pero que llegamos a ser hijos, hijos por adopción, ¿cierto? Y esta adopción es muy especial, ¿sí? Es muy especial porque el que nos adoptó es el mismo Padre Celestial y lo hizo en su Hijo amado, en quien tiene toda complacencia. Y dice que lo hizo en amor, ¿sí? Todo fue, como dice en uno de los versículos que siguen después del 4, dice que fue según el puro afecto
de su voluntad. Estaba recordando ayer o antier la historia de una maestra de escuela dominical que tenía a niños de kinder, de 4 o 5 años, y la maestra llegó y les dijo: niños, ¿alguien de ustedes sabe por qué Dios nos ama? Y entonces algunos de los niños empezaron a contestar. Uno de ellos dijo: bueno, Dios nos ama porque somos bonitos. Bueno, es una respuesta muy de niños de kinder, ¿verdad? Otro niño dijo: bueno, Dios nos ama porque nos portamos bien. Y otra niña dijo: bueno, Dios nos ama, yo creo que Dios nos ama porque vamos a la iglesia. Y dieron muchas respuestas y había una niña muy calladita y la maestra le dijo: Rosita, ¿tú sabes por qué Dios te ama? Y le dijo: sí, maestra. Le dijo: ¿por qué te ama Dios? Y le dijo: pues yo creo que Dios me ama porque me ama. Y en realidad esa fue la mejor respuesta, hermanos. ¿Por qué te ama? ¿Por qué te ama? Porque decidió amarte. ¿Había algo en ti que a Dios le interesara? ¿Había algo en ti que Dios no tuviera en su ser? ¿Algo que le faltara y que lo tenías nadie más y nadie menos que tú? No, es lo que el apóstol Pablo va a decir, que fuimos escogidos según el puro afecto de su voluntad y que además puso su espíritu en nosotros como las arras de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo es como el anticipo de todo lo que Dios ha planeado para su iglesia, para sus hijos. Esta misericordia que nos hizo nacer o nos hizo resucitar justo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice Efesios 2:1, ¿no? Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos. Y luego va a decir que no fue por obras, para que nadie se gloríe, sino que fue por gracia, no por obras. Ahora dices tú: entonces no hay nada que hacer. Dice Pablo: sí, sí hay algo que hacer, pero no es por ganarse la salvación, es porque ya Dios te ha dado la salvación. Dios ha preparado buenas obras para que tú vivas en ellas, para que andes en estas buenas obras, pero no para ganarte algo, es porque Él ya ganó algo para ti y te ha dado una vida nueva. En fin, Pablo va desplegando este tema de la iglesia. Va a decir Pablo que Dios ha repartido dones a sus hijos, que les ha dado muchas capacidades sobrenaturales y que deben vivir todos para edificarse unos a otros, que somos como un cuerpo. Y que, bueno, el capítulo 3 dijo que esto era un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede Dios formar un pueblo de gentiles y judíos y ponerlos en el mismo pueblo? Bueno, ese es el misterio que ha sido revelado, que Dios había planeado salvar también gentiles. ¿No es hermoso eso, hermanos? Eso es glorioso. Y entonces Pablo va a partir del capítulo 4, va a decir que todo esto debe llevarnos a una vida nueva, a una vida en la que tenemos que hacer a un lado los vicios y estas malas palabras y estas iras y contiendas y divisiones, todo esto, y que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, que debemos vivir sabiamente. Y luego va a decir que la relación de la iglesia con Cristo es como la relación de una esposa con su esposo, en donde cada uno tiene un papel crucial. El esposo tiene que amar a su esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo por amar a la iglesia? Dice que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ese es el plan de Dios. Y a veces cuando yo veo a la iglesia y veo tantas situaciones difíciles y tantas luchas y tantas caídas en nuestras vidas, digo: Señor, ¿cómo le vas a hacer para presentarte a ti mismo una iglesia gloriosa? Bueno, ese no es mi problema. Ese es el problema de Él. Mi parte es rendir mi corazón cada día y reflejar en mi matrimonio y reflejar en mi vida la relación que Cristo tiene con su iglesia.
Y en el capítulo 5 termina hablando, capítulo 5 y capítulo 6, va a hablar de la conducta de los esposos, de las esposas, de los siervos, de los hijos, de los amos. Y en todos hay un papel. Ustedes ya estudiaron esta carta, por supuesto. Solo estoy tratando de conectar aquí un poquito, pero en el capítulo 6 le va a decir, bueno, en el último versículo del capítulo 5 va a decir: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué debe hacer? Respete a su marido. Y alguna esposa, pues, ¿por qué a mí me dejan el peor papel? No, mira, también los hijos deben obedecer. Y los padres, dice en el 4, también los padres deben no provocar a ira a los hijos. ¿Qué tal de los empleados? Bueno, en este caso eran esclavos, eran siervos. En el versículo 5, ¿qué dice que deben hacer los siervos? Obedecer. Y que en el versículo 6 no deben hacerlo nada más para que los vean, sino que en el 7 deben hacerlo de buena voluntad. ¿Y qué tal de los amos? Los amos no tienen que obedecer a nadie. No, mira lo que dice el versículo 9. Y a vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro, ¿dónde está? Y para Él no hay acepción de personas. En otras palabras, todos, sin importar cuál es el papel que te ha tocado jugar en este punto del día, todos necesitamos tener sujeción unos a otros, como dice el capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros. Una de las cosas que yo he leído de la historia de los primeros siglos de la iglesia, realmente es impresionante, hermanos. Hay algunos historiadores que cuentan que el apóstol Pablo, por ejemplo, no atacó la cultura o inclusive la ley de la esclavitud de frente, sino más bien la atacó desde otro lado. La atacó desde el hecho de: siervo, asegúrate de que tu amo esté feliz contigo. Amo, asegúrate de que tu esclavo sea feliz contigo. Y llegó el día, hermanos, en que los pastores de la iglesia eran esclavos durante la semana y los amos durante la semana eran miembros que se sometían al liderazgo de los pastores que eran sus esclavos en la semana. ¿Sí se entiende esto? O sea, había un sometimiento mutuo entre ellos. Y hermanos, esto finalmente acabó con la cultura de la esclavitud, y no quiere decir que no haya todavía en algunos puntos del mundo situaciones de esclavitud y de abuso, pero como tal, como cultura, el apóstol Pablo fue el que dejó las bases para esto. Y en el capítulo 6, entonces, a partir del verso 10, es que Pablo va a decir que en realidad el punto es que estamos en una guerra, hermanos. ¿Alguna vez has sentido una lucha, una guerra en tu interior? ¿Alguna vez has sentido el rechazo de personas porque eres hijo de Dios? Todos, en algún momento hemos sentido algún rechazo, algún reclamo, alguna burla. ¿Sabes por qué? Porque tú eres de otro reino. Hermanos, hay dos reinos operando en este mundo. Ahora, no significa que son dos poderes igualmente poderosos. Significa que hay un enemigo que ciertamente tiene un reino de maldad, pero el enemigo de nuestras almas ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Y es lo que el apóstol Pablo va a decir en Colosenses. Va a decir que este enemigo fue exhibido públicamente y que Cristo triunfó sobre él y sobre todos sus secuaces, sobre todos sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ese es un asunto glorioso y no hay tiempo para comentarlo, pero realmente, hermanos, era toda una, ¿cómo se dice? Todo un desfile en Roma cuando un enemigo lograba vencer a otro. Cuando un rey lograba vencer al otro rey, se hacía una fiesta en la ciudad de Roma, pero de lo más, humanamente, de lo más glorioso.
se hacía un desfile, como digo, una especie de, no sé cuántos han estado en algún, bueno, hemos estado en los desfiles, ¿verdad? Que tienen que ver con las escuelas, pero yo solo por televisión he visto algunos de los desfiles que se hacen y de los carros alegóricos en estas carnavales que hace el mundo, ¿no es cierto? Y y van exhibiendo cosas. Bueno, era más o menos así en el Imperio Romano, en la ciudad de Roma, que eran kilómetros y kilómetros, y ponían una parte del ejército y ponían una parte de los soldados que habían sido derrotados, y después de los soldados ponían a los generales que habían sido derrotados, y hasta atrás venía el rey que había sido derrotado y venía siendo exhibido públicamente. Y algunos dicen que en algunos lugares los amarraban de una de las llantas del carruaje, y que iba dando de vueltas literalmente, iba siendo exhibido públicamente, y atrás de él venía el ejército de Roma. Hay quienes comentan, por ejemplo, que en el Imperio Romano la mayoría de los ciudadanos romanos lograba ver una de estas procesiones a lo más una o dos veces en su vida. O sea, una exhibición pública del enemigo. Bueno, pues nuestro enemigo ya fue exhibido públicamente. Y ahora nosotros sabemos que Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahora, no significa que ya esté inhabilitado. Como no pudo acabar con nuestro Señor, dice, hay un pasaje de Apocalipsis por ahí muy escondido, pero dice en el capítulo 12 que se ha ido para pelear contra la descendencia de Cristo, contra aquellos que aman su palabra y que guardan sus mandamientos, contra ellos. Entonces, si has sentido lo duro de la lucha, es porque en verdad estás en una lucha. ¿Y qué va a decir Pablo en el versículo? Manera abierta como símbolos que representan esta armadura del Hijo de Dios. Y yo pienso que son 7, aunque la séptima no la menciona con un símbolo, sin embargo, lo menciona como parte de la armadura. Y ya ustedes saben, ahí en el versículo 14 está la primera y la segunda. En el verso 14 dice que debemos estar firmes, ceñidos los lomos, ¿con qué? Diríamos nosotros, fájate bien el cinturón. Asegúrate de que vas bien fajado. ¿Por qué? Porque debes llevar la verdad como parte central de tu vida. Es curioso, en la antigüedad, la parte más importante del cuerpo no era el corazón como ahora para nosotros. Por ejemplo, cuando Salomón en Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guardes ¿qué? Guardes tu corazón. En realidad el texto original dice, sobre toda cosa guardada, guarda tus riñones. ¿Y saben por qué? Porque los riñones se considera que están en el centro del cuerpo, entre tu cabeza y tus pies. Tus riñones están aquí. Ahora, los riñones son muy importantes, hermanos. Entonces, esta parte debía ir bien fajada. ¿Por qué? Porque, como decían los abuelitos, te puedes herniar si no te amarras bien el cinturón y te vas a cargar los bultos de fertilizante o las pacas de cebada, o te vas a cargar un borrego de 70 kilos. Necesitas ir bien fajado. Bueno, Pablo va a decir eso: ceñidos los lomos. Segundo, vestidos con la coraza. Que no permitas que tu corazón sea atrapado con las emociones y con las vanidades de este mundo. Tercero, en el verso 15, calzados los pies. Oye, cualquiera diría, oye, ¿por qué mete Pablo el calzado si eso no es tan importante? ¿Qué tan importante es el calzado para los pies, hermanos?
es muy importante. Yo estuve viviendo en el rancho allá en Yanga hasta los 16 años y pues me tocó trabajar desde los 11 años más o menos en el campo, un poquito antes, pero ya de manera obligada a partir de los 11 años, cuando tuve que empezar a trabajar para ganarme la vida, para ganarme mi propia comida. Y sembrábamos chile, sembrábamos frijol, maíz, caña, cortábamos caña. Y ustedes saben, si algunos han cortado caña o han visto alguna vez algunos de esos terrenos llenos de caña, pues los trabajadores con una mano agarran la caña y el machete con la otra y se le corta lo más abajo que se puede al tronco de la caña y entonces se le corta la punta y ya el grueso, la caña es lo que va para el ingenio. Pero a veces el tronco de la caña quedaba cortado de una manera así como diagonal, como en 45 grados. Y si te tropezabas con una piedra y tu pie chocaba con con uno de estos troncos, podías sentir cómo tronaba tu uña y se levantaba porque se le metió una especie de cuña entre el dedo y la uña y se levantaba. Si no la había desprendido suficiente, buscabas amarrarla con algo y ahí que hiciera pues algo. Pero si la uña estaba volada, te la terminabas de arrancar. Y sangraba, dolía y ardía mucho. Me pasó 1 o 2 veces. Yo detestaba cortar caña, hermanos. Pero había que hacerlo, no había de otra. Pues una vez uno de mis tíos muy inteligente, un día llegó a la ciudad, a Córdoba, y vio que había unos zapatitos de gamuza, de estos de cuero, de vaca, como las correas de los guaraches, y son tipo mocasines, y se compró unos de esos. Todo el mundo le hacía burla. Ya llegó la señorita, mira, ya trae zapatillas. No, todos se burlaban de él. Y él dijo, búrlense todo lo que quieran de mí, pero mis pies andan agradecidos de que ya no me voy a levantar las uñas con ninguno de esos troncos de caña. Bueno, ¿pueden imaginar eso? Ok. Calzados los pies. Versículo 16, ahí está el otro, ya con vamos 4, es el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego. Versículo 17, el yelmo, el casco de la salvación. Y ahí mismo también está la espada del Espíritu, llevamos 6. Y la otra parte de la armadura que yo creo que Pablo quiso incluir está en el verso 18, que dice que debemos, ¿qué? Orar en todo tiempo. Entonces, para mí son 7, para algunos son 6, más la oración, entonces ya son 7. Pero no me encargaron las 7, gracias a Dios. Solo me encargaron una. Bueno, dice el versículo 15, el apóstol Pablo, que debemos llevar calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando yo leo este versículo a la primera, y ayer hablábamos de la versión 60 que usamos, que de pronto pareciera como que no entiendo completamente el sentido. ¿Por qué dice calzados los pies con el apresto? ¿Qué es el apresto? Es una palabra que yo por lo menos no uso diariamente. ¿Qué es el apresto del Evangelio de la Paz? Bueno, déjenme leérselas en la traducción que hizo un hermano que se llama William Hendrickson. Y él tradujo este versículo de esta manera. Dice que debemos calzar nuestros pies, y escuchen esto, con la prontitud derivada del Evangelio de la Paz. Debemos llevar los pies calzados con la prontitud, con la urgencia del Evangelio de la Paz. ¿Escuchaste eso? O sea, el apresto es la urgencia o la prontitud con la que debes llevar el Evangelio. ¿Qué clase de Evangelio es? Dice Pablo, que es el Evangelio ¿de qué? De la paz. Bueno, debo decirles cuál es mi título a raíz de esto.
yo titulé mi sermón como una noticia de paz en medio de la guerra. ¿Hace un poco de sentido? Una noticia de paz en medio de la guerra. Pues en la antigüedad, muchas veces cuando el ejército, uno de los ejércitos ya no aguantaba, ya había sufrido bastantes bajas de sus soldados, ya habían perdido muchas de sus armas, sacaban una bandera blanca y la ondeaban, y esa bandera era señal de ¿qué? Quiero paz, por favor, quiero paz. Y Cristo Jesús usó esa figura de un hombre que salió a luchar con 10,000 contra otro que venía con 20,000, y llegó el momento en que se dio cuenta que no podía y mandó un soldado, mandó en un emisario y decirle, oye, rey, dime cuáles son las condiciones que necesito cumplir para tener paz contigo. Ya no aguanto, necesito paz. Bueno, dice Pablo que nosotros debemos andar calzados los pies con el evangelio de la paz. Ahora, hay 3 realidades para empezar. Tengo como 4 grupos de 3 para que no nos cansemos. No les diga yo 12, sino mejor 4 de 3. ¿Está bien? Bueno, 3 realidades representadas en esta figura. La primera realidad es la realidad de tener puesto el calzado, porque cada día nos estamos moviendo, ¿no es cierto? ¿Alguien alguna vez ha salido descalzo al trabajo? Bueno, depende qué trabajo sea, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros siempre procuramos salir con algo en nuestros pies, ¿no es cierto? Ya sea porque el camino no está completamente limpio, hay alguna bacteria, algo ahí, ya sea porque a donde vas hay mucha piedra, es terracería, o ya sea porque vas a cortar caña y no puedes pisar estos troncos ahí que te dije, o había veces que nos tocaba cortar en donde había, no los he visto acá, pero en Veracruz hay un árbol que se llama huizache. ¿Alguien ha oído de este árbol? Es un árbol que solo da espinas. Y las espinas más o menos son de este largo. Pero algunos dan un poquito más chiquitas. Pero es curioso porque se le secan las espinas y se caen. Y entonces tú llegas a un árbol de huizache y abajo del árbol, en lugar de haber sombra, de verdad no hay mucha sombra porque las hojas del huizache son como las del guaje. Son muy, muy chiquitas. Y entonces en lugar de encontrar sombra, encuentras lleno de espinas. No puedes meterte ahí sin calzado. Entonces todos los días te mueves, esa es la primera realidad. Segunda realidad de estar calzados con el evangelio es porque nuestros pies o con nuestros pies llevamos el mensaje del evangelio de un punto a otro, ¿no es cierto? ¿Cómo llevas el evangelio? ¿Hay alguien que quiere escuchar el evangelio en alguno de los pueblos aquí alrededor? ¿Cómo te vas? Dices, pues me voy en mi coche, ¿ok? ¿Y cómo se maneja tu coche? Una parte de tu coche lo tienes que hacer con tus pies, ¿no es cierto? Y cuando te bajes de tu coche tendrás que usar, ¿qué cosa? Tus pies. O sea, lo que Pablo está diciendo, está usando una figura, hermanos, de lo más lógico. Dice, así como usas tus pies todos los días y les pones algo para andar, así necesitas andar con el evangelio todos los días. Hermanos, este versículo es una cátedra sobre evangelismo, hermanos. La iglesia necesita estar preparada para llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Algunas veces, y debes planear, y la iglesia debe planear proyectos de evangelismo, pero algunas veces el Señor te pone a las personas. El otro día estaba yo leyendo de alguien que llevó a un familiar al hospital y el doctor que debía atenderla no llegaba y dio la madrugada. Y cuando llegó la madrugada llegó una persona desesperada buscando un doctor, no había doctor y se sentó junto a este hermano y este hermano empezó a preguntarle qué le pasaba. Esta era una mujer que venía desesperada y empezó a compartirle de Cristo y a la 1 o 2 de la mañana
estaba guiándola en una oración, rindiendo su corazón al Señor Jesucristo. Y cuando terminaron de orar, llegó el doctor. Y dijo el hermano dice, no había entendido por qué el doctor no llegaba, porque era desesperante que no llegara el doctor, hasta el momento en que dijimos amén y el doctor va entrando por la puerta. Dije, entendí que la tardanza era una tardanza planeada por Dios para traer un alma que necesitaba escuchar el evangelio. Amén. Entonces esas tardanzas, no te preocupes, solo dile a Dios, Señor, tú dime hasta qué momento. Mientras tanto, ¿hay alguien por aquí a quien yo necesite compartirle de ti? Ok. La tercera realidad es que el calzado del que habla el apóstol Pablo aquí es aquella parte esencial de la armadura que todo soldado debe llevar en la guerra o para la guerra y durante la guerra. Los soldados romanos todo el tiempo de la guerra llevaban los pies calzados, ¿sí? Y es interesante, hermanos. Era una especie de suela, a la parte de abajo era cuero. Y en la parte de abajo le metían una especie de tachones, clavos pequeños, se los metían abajo, que eran metal, que eran como para hacer como para mantener la firmeza y no resbalarse en los terrenos que estuvieran con mucho lodo o terrenos muy, muy resbaladizos. Estuve viendo y no traje una figura, olvidé traer una figura, pero tenían su nombre, Caligae se llamaban estos huaraches. De ahí viene el nombre de Calígula, un hombre en el Imperio Romano. Calígula era un hombre que pues se conocía como el hombre que tenía muchos huaraches para la guerra, así nada más. Entonces, estos guaraches, y aparte eran unas cintas del mismo cuero que salían y se las envolvían, y muchas veces la sandalia, las puntas llegaban hasta acá, hasta esta parte. Era impresionante. Entonces, todo el tiempo debían llevarlas. Entonces, tres realidades. Una, las sandalias son con lo que te mueves. Dos, el calzado que nosotros somos ordenados llevar es el evangelio a los perdidos. Número tres, es el calzado aquí, es el calzado que debes llevar siempre. Ahora, tres realidades en este mundo. Las tres primeras son las realidades de la figura. Las tres realidades en este mundo, hermanos. En este mundo hay una gran urgencia de paz, ¿cierto o no? ¿Alguna vez has necesitado paz? ¿Alguien ha necesitado paz alguna vez en su vida? Los demás no, hermanos, ustedes no. O a lo mejor dicen, no, hermano, yo en este momento necesito paz. Hermanos, todos necesitamos paz. Todos necesitamos la confianza y la seguridad. Y de pronto viene un candidato político y te dice, ahora que yo sea presidente, gobernador, lo que sea, diputado, lo que sea, Tecamachalco va a estar en completa paz. Y votas por él o por ella. Y gana las elecciones. Y ahora sí ya te sientes en paz. ¿Saben qué dijo Cristo? La paz os dejo, mi paz os doy. Y escuchen esto, yo no la doy como el mundo la da. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo no solamente da paz, Cristo es el príncipe de paz. Y si tienes a Cristo, tienes la paz que tu corazón necesita. Pero mira, hay tres aspectos importantes de esta paz. Lo primero que necesitas es tener paz con Dios. Porque si no tienes paz con Dios, todo lo demás no hay paz. Necesitas tener paz con Dios. Y es lo que Pablo dice en Romanos 5:1. Dice que justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos paz para con quién, hermanos. Paz para con Dios. ¿Ok? Entonces, este mundo urge de paz. Por eso dice Pablo que donde quiera que vayas, debes llevar el calzado del evangelio de la paz.
Este mundo está deshecho por el pecado. Este mundo está corriendo cada vez más rápido a la destrucción. Hay ideologías, hay gente que se cree animal hoy. Yo pensé que iba avanzando para bien el mundo. Ahora resulta que ya vamos para atrás, ya vamos de regreso. Al rato se van a andar subiendo en los árboles tratando de colgarse con la cola de las ramas de los árboles. ¿No es cierto? Entonces es increíble que una ideología tan absurda hoy esté atrapando la vida de jóvenes y no tan jóvenes que estén pensando que son animales. Pero hablan español, ¿eh? Bueno, inglés o donde quiera que estén. Lo único que puede traer la verdadera paz es el Evangelio. Por eso dice Pablo que llevemos de llevar el Evangelio de la paz. No es una religión. La religión jamás te dará la paz que tú necesitas con Dios. Y lo que es más, la religión jamás te va a dar la paz que necesitas en tu interior. Dice Pablo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No puedes entender cómo en medio de las circunstancias puedes tener paz. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿por qué estás tan tranquilo si a tu alrededor las cosas están terribles? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque un día Cristo vino a mi vida y me trajo la noticia más maravillosa del mundo, que Dios quería reconciliarme con Él y encontré paz con Él. Y eso trajo paz a mi interior. ¿Y sabes qué? Cuando tienes paz en tu interior, empiezas a tener paz con los demás. ¿Cierto o no? Porque a veces pensamos que los demás son los que nos están haciendo la guerra. La pregunta es, ¿qué pensarán los demás de ti? A lo mejor el problema eres tú. Porque tú no tienes paz contigo mismo y no tienes paz con Dios. Entonces, la religión no te puede traer la paz. Tampoco los tratamientos de psiquiatría moderna. Es curioso. Yo pienso que la psiquiatría, junto con la psicología, por supuesto, son como una máquina de resonancia. ¿Saben qué son las máquinas de resonancia magnética? Son esas máquinas que pueden detectar cuál es tu problema. ¿Cierto? ¿A alguien lo han metido alguna vez a una máquina de estas de resonancia magnética? Es como un círculo, así una rueda y hay una camilla en el centro y te meten y literalmente te hace un estudio desde la punta de tus cabellos hasta la punta de tus pies. Y cuando sales de ahí, ya todos los programas digitales en la computadora ya captaron cuáles son tus males. Y tú te levantas de la cama, de la camilla esa de la resonancia magnética y dices, ahora sí, acabo de sanar después de haberme metido a esta caja de resonancia magnética. ¿Ya sanaste? No. Apenas te dio el diagnóstico de cuán mal estás. ¿Sabes qué? Necesitas un doctor que cure esos males. Y es lo que pienso de la psiquiatría moderna. Pienso que pueden detectar problemas, pero no pueden curar el alma. El único que puede curar tu alma es el príncipe de paz. Amén. Ok, pero tampoco las filosofías. Hoy en día tenemos muchas filosofías de autoayuda, ¿no es cierto? Por donde quiera hay filósofos proclamando los pasos para ser feliz, los pasos para tener un matrimonio exitoso, los 5 pasos para ser un empleado feliz, los 12 pasos, Alcohólicos Anónimos tiene 12 pasos, y todos los pasos y los pasos y los pasos. ¿Y sabes qué? Al final te das cuenta que fracasas y fracasa el sistema. ¿Sabes por qué? Porque el sistema no puede darte paz. La única que te puede dar paz es la paz del Señor. Y nosotros somos los encargados de llevar este evangelio de la paz. En otras palabras, hermanos, hay una urgencia de llevar el evangelio de la paz. Amén. Veníamos en el camino de Sosutla para acá y hoy la carretera está pues bastante vacía. Los domingos, por lo menos a la hora que veníamos, y iba pues no sé si procesión o no sé cómo se llaman, pero hasta adelante iba a un club, le llamaban club de ciclistas,
y llevan imágenes y llevan flores y llevan no sé cuántas cosas. No sé quiénes la vieron, pero era una fila como de casi 1 kilómetro. Y dije, si la iglesia estuviera para allá, yo estaría atorado aquí, pero veníamos en sentido contrario para acá. Y yo pensé, ¿dónde está la demás gente hoy? Algunos todavía están descansando, otros planean ir a relajarse un poco, a encontrar un poquito de paz, ¿no es cierto? Algunos van a visitar a la familia, otros no encontraron suficiente paz en la semana y van a ir a trabajar porque necesitan encontrar algo de paz, ¿no es cierto? Y dije, gracias Señor por aquellos que podemos ir a tu casa para reunirnos contigo porque tenemos paz contigo. Amén. Y si hoy estás en paz, no significa que no tengas problemas, significa que estás en paz con Dios y que Dios te ha dado la paz en tu corazón que tú necesitas. Y urgías de esa paz. Por eso es el apresto del Evangelio, es la urgencia del Evangelio, es la urgencia de que el Evangelio llegue a la vida de las personas, hermanos, porque si no, se van a ir al infierno sin haber escuchado el mensaje del Evangelio que podía traerles paz, la verdadera paz. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Este es uno de los versículos que quiero que compartamos juntos. 2 Corintios, perdónenme, déjenme asegurar. Es 5:19. 2 Corintios 5:19. Bueno, desde el 5:17. Siempre me gusta leer los versículos que están antes para ver cuál es el contexto. ¿Alguien recuerda del contexto? Inmediato es importante. Miren lo que Pablo, y podríamos leer desde el 11 realmente, pero por tiempo no lo vamos a hacer. Pero Pablo está hablando de esta nueva vida en Cristo que tenemos y de cómo ahora somos empujados por este amor que nos ha atrapado. El amor de Dios me atrapó y este amor es el que me empuja cada día. ¿Sabes qué? Recordando que si uno murió por mí, ahora yo he muerto a mi vida vieja y ahora lo que vivo lo estoy viviendo para Él. Ya no vivo para mí, ahora vivo para aquel que vivió y murió por mí y que resucitó por mí. Y es lo que Pablo está manejando aquí. Y en el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es como si hubieras nacido otra vez. ¿No es cierto? Oigan, ¿qué tanto les preocupa a los bebés? Yo soy abuelo de una bebé de 1 mes y 1 semana. Sí, estoy estrenándome todavía como abuelo, hermanos. Y yo veo a Amy, veo a la hermosa Amy. Y casi me dan ganas de preguntarle, oye Amy, ¿no te preocupa la guerra de Irán contra Estados Unidos? ¿No te preocupa que los gazatíes y los hutíes y los de Líbano están peleándose? Oye, ¿cómo ves el alza del petróleo, Amy? ¿Sabes qué? Eso no significa nada para ella. Ella sabe que está en los brazos de personas que la aman y lo único que le preocupa es que le den leche a tiempo. Y una vez que le dieron sus 3-4 oncitas de leche, ¿sabes cómo se queda? En paz. Bueno, de pronto le empieza a arder la colita porque se ensucia. Hay que limpiarla y después de eso se queda como bebé. Cuando te encuentras con Cristo, ¿sabes cómo te sientes? Así. No importa que el mundo ruede, yo estoy en paz. Hay una nueva vida en mí. Gracias a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de ¿qué? La iglesia de Benecer tiene un ministerio.
el ministerio de reconciliación. Esta es otra manera de decir que eres el responsable de llevar el evangelio de la paz. La noticia, la buena noticia de que Dios quiere reconciliar a los pecadores con Él, ese es el ministerio de la reconciliación. Amén. Dice, ¿no se encargó? Versículo 19. ¿De qué se trata este ministerio de reconciliación? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo. ¿A quién? ¿Esto incluye México? ¿Incluye Puebla? ¿Incluye Teca? Sí. Estaba reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Qué cosa nos encargó? Dice, nos encargó, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Hermanos, esto es lo que tenemos que decirle al mundo. Dios quiere reconciliarte con Él. Porque mientras no te reconcilies con Dios, eres un enemigo de Dios. Y a menos que levantes tu bandera y le digas, Dios, dame las condiciones de paz que necesito. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Ya las cumplió mi Hijo en la cruz del Calvario. Esa es la buena noticia en tiempos de guerra. Saber que aquel rey quiere reconciliarte con Él. Amén. Urge, hermanos. Urge. Ahora, 3 realidades más en los creyentes. Ya vimos 3 realidades de la figura, 3 realidades en este mundo. Ahora 3 realidades de nosotros los creyentes. Primero, debemos tener una actitud de obediencia. Cuando el Señor resucitó, dice Mateo 28, 18 al 20, que se les apareció y les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿cuál fue la siguiente palabra? Id. Vayan. ¿Y qué? Vayan y llenen las iglesias de gente. No. No. Es vayan y hagan discípulos. Ahora, hermanos, una cosa es llenar el templo con gente y otra cosa es ir y buscar gente que quieran ser discípulos de Cristo Jesús. ¿Cierto? A lo mejor esas personas ni siquiera vienen acá. Hay personas que pasan allá en Córdoba, no sé por acá, pero pasan allá en Córdoba, los indocumentados que vienen de Centroamérica. Y una vez estando en Houston con familiares de Lulú, me encontré a uno que me dijo, oye hermano, ¿y tú de dónde vienes? Hablan más o menos así, ¿no? Le digo, de Córdoba a Veracruz. Veracruz, dice, yo recuerdo mucho Veracruz, me dieron de comer y unas personas me hablaron de Cristo. Yo soy cristiano desde que salí de Nicaragua, dice, pero en Córdoba, Veracruz, me recordaron que mi Cristo vive y yo le vivo agradecido a Dios y a los cordobeses. Dije, pues agradécele al Señor. Estuve 2 semanas y cuando yo me iba a regresar, me dijo, hermano, yo quiero que te lleves un recuerdo de mí. Le dije, sí, te voy a recordar, hermano, voy a orar por ti. Y me dijo, pero yo quiero que lleves algo que te haga recordarme en oración. Y le dije, está bien, ¿y qué es? Y se quitó su reloj, hermanos. Y me dijo, hermano, este es el primer reloj que me compré aquí en Houston. Me costó $100, hermano. Le dije, no me lo puedes dar, por favor. Yo no necesito un reloj de $100 para recordarte. Me dijo, hermano, es que desde que escuché que tú eres pastor y que compartes el evangelio, yo quiero que lo lleves. Ahí lo tengo el reloj en mi casa, hermanos. Y siempre que lo veo me acuerdo, este muchacho que conocí en Houston. Señor, bendícelo. Señor, dale la paz que él necesita. Amén. Ahora, no te tienen que dar un reloj de $100 para recordar a las personas, ¿eh? Bueno. Entonces debemos tener una actitud de obediencia. Segundo, debemos mirar al mundo, hermanos, como Dios lo ve. Porque a veces nos andamos peleando con el mundo como si fuéramos del mundo. ¿No es cierto? Hermanos, ¿cómo mira Dios a este mundo? Lo mira perdido, muerto en sus delitos
y pecados. ¿Se acuerdan cuando mandó a Jonás a predicar a Nínive? Y que Jonás no quería ir. Y que al final tuvo que ir. ¿Recuerdan eso? Cuando Jonás se enoja de que Dios había salvado ninivitas, le dice: Jonás, ¿te entristeció la calabacera que en un día creció y al otro día se la comió un gusano? Sí, eso me entristeció y me enojó mucho. Mátame, Señor, quítame la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Era un suicida Jonás, hermanos. El pastor Jonás era un suicida. Me quiero morir. ¿Alguna vez has pensado algo como Jonás? Ay, Señor, mejor ya llévame. Eres como Jonás. Lo dices con otras palabras, pero en realidad te has querido morir alguna vez. Porque Dios no hizo las cosas como tú querías que las hiciera. Y Dios le dice a Jonás: Jonás, mucho te enojó es perder tu calabacera por la cual tú no hiciste nada. Ahora piensa cómo está mi corazón al ver a 120,000 ninivitas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y que hay muchos animales aquí. Aquí está mi creación, aquí están mis criaturas. Aquí hay 120,000 humanos que fueron creados a mi imagen y semejanza. Y están perdiéndose literalmente en la maldad, en la idolatría, en los vicios. ¿Por qué no vas, Jonás? ¿Por qué no quieres ir a hablarle a alguien? Es que tengo miedo de que se burle de mí. De tu Señor se burlaron también. Y Él estuvo dispuesto a ir a la cruz, ¿no es cierto? Es que el precio yo no quiero pagar un precio por ir llevarles el evangelio. Bueno, siempre hay un precio por pagar, ¿no es cierto? Siempre hay un precio. Las cosas que valen la pena cuestan. Si no costaran, todo el mundo las haría, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer con el apresto del evangelio de la paz? ¿Vas a andar calzado o vas a andar descalzo? ¿Cómo planeas andar? Pues no puedes andar descalzo, porque si andas descalzo, probablemente tampoco traes el cinturón de la verdad, probablemente tampoco traes la coraza de justicia, probablemente ni siquiera estás usando el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. O sea, a lo mejor andas desnudo y no te has dado cuenta que tú no eres un soldado todavía del ejército de Cristo y necesitas empezar por venir y rendir tu corazón a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque los que hemos recibido la noticia del Evangelio de la paz, ¿sabes lo que queremos hacer? Compartirla. ¿No es cierto? Oigan, cuando alguien te da un remedio y te compones con ese remedio y de pronto oyes que otra persona tiene ese mismo problema que tú tenías, ¿a poco no te dan ganas de decirle: oye, yo me tomé ese remedio y me hizo, deberías tomártelo? ¿No es cierto? Recomendamos remedios. ¿Por qué no recomiendas la cura eterna para el pecador? Debemos ser intencionales, debemos tener la intención siempre de compartir de Cristo a cualquier persona. Hablar, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Bien. Y por último, 3 beneficios de andar siempre calzados. Primero, es una manera de estar armados para la guerra contra nuestro enemigo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro enemigo tiene cautivos a los humanos en este mundo, ¿no es cierto? Están en prisión y solo Cristo los puede libertar, como Él te libertó a ti, ¿o no? Estar armado significa que estamos usando las armas que Él nos dio. Significa que estamos conscientes de que necesitamos su poder para la guerra. Y también otro de los beneficios es porque es la manera de estar protegidos. Esto es interesante, hermanos. Cuando le compartes el evangelio a alguien, tú mismo eres recordado de que Dios nos ha dejado en este mundo
para algo. ¿Cierto o no? ¿Tú crees que te dejó para que vengas y te sientes nada más en esas bancas tan cómodas? Y termine el culto y te vayas y seas un calificador, seas un juez y hoy el sermón estuvo más o menos. El día hace 8 días estuvo feo. El día hace 15 días, estuvo muy bueno. No hice nada como respuesta, pero estuvo bueno. No, el predicador fulano, él habla bonito. No, aquel habla chillón. Aquel se ve que ni se preparó. No, y los de la alabanza. ¿Qué digo de la alabanza? Nada. No, se ve que el que toca el instrumento tal como que no lo toca muy bien. Y vienes solamente a evaluar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer después de escuchar la palabra de Dios? ¿Sabes? Compartir el Evangelio te recuerda que Dios tiene algo para que tú hagas aquí en la tierra. Amén. Si Dios no tuviera nada para ti, ¿sabes qué habría hecho? Te habría llevado el día que te salvó. ¿No es cierto? Segundo, es la manera de estar protegidos. Nos recuerda que Dios nos ha dejado en este mundo con verdades fundamentales para no permitir que la duda entre en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando yo comparto la verdad con alguien más, al mismo tiempo estoy hablándome a mí mismo la verdad. ¿O no? Cuando no la compartes, empiezas a dejar que mine y que se vaya, que se fugue esa verdad. Y al rato estás pensando como si no hubieras recibido la noticia en plena guerra. Y 3, nos ayuda a estar preparados también para presentar defensa ante todo el que demande razón de nuestra esperanza. Eso dice 1 Pedro 3:15, ¿no? Que debemos estar siempre preparados. Siempre. Me fue de bendición escuchar al hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Adrián. Decir, esta semana estuve leyendo Filipenses y lo leí todo. Y cuando vienes y tienes la oportunidad de compartir, compartes de aquello que Dios estuvo dando a tu corazón, ¿no es cierto? Pero si no, empiezas a secarte y empiezas a ver los defectos y empiezas a ver los problemas y empiezas a ver las deficiencias y empiezas a olvidar la verdad y no la compartes y al rato estás viviendo como uno de ellos. Dice Pedro, no, tienes que estar preparado siempre para presentar apología, es la palabra defensa, para presentar apología. Hermanos, tenemos que estar preparándonos todo el tiempo, porque la guerra es una realidad. Ahora, ¿qué dice Dios de ti cuando llevas el evangelio de la paz a las personas? Dios va a decir que eres como un mensajero que salió del campo de batalla y va por los montes y por los valles, gritando en alta voz que tu Dios ha conquistado al enemigo. Amén. Que tu Dios ha vencido, que tu Dios está sentado en el trono del universo para reinar no solo sobre su pueblo, pero aún sobre los diablos que están a tu alrededor. ¿No es cierto? ¿Por qué no lo leemos? Y con esto concluimos. Isaías 52:7. Y terminamos. Isaías 52:7. Es el mismo cuadro, hermanos. Bueno, vamos a leer desde el 1. Vamos a poner desde el 1, hermanos. ¿Podemos ponernos en pie? Miren, voy a leer desde el 1 al 6 y leemos juntos el 7. ¿Les parece? Escucha la lectura.
Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Juntos el 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿No es hermoso? Era un soldado gritando lo más fuerte que podía: hermanos, nuestro Dios ha conquistado al enemigo. Nuestro Dios ha triunfado en la cruz del Calvario. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Cuán hermosos. Es interesante, ¿verdad? No dice cuán hermosas son las manos, no dice cuán hermosa es la boca, no dice cuán hermosos son los ojos o las orejas. ¿Cuán hermosos son qué? Los pies. ¿Porque huelen bonito? No, porque llevan un mensaje. ¿Ya viste? ¿Porque traen zapatos para dominguear? No, porque van sobre los montes anunciando la noticia más maravillosa del universo. ¿Cuál noticia? La noticia de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Yo espero y oro al Señor que a partir de esto puedas poner en tu corazón orar por alguien, por alguno de tus compañeros de trabajo, de escuela, de negocio, de deporte, de algún vecino. Señor, dame la oportunidad, Señor, dame la bendición de poder llevarle la buena noticia en estos tiempos de guerra. Ayúdame a llevarle el mensaje. ¿Sabes qué? Yo tenía 11 años cuando un adolescente de 13 años me enseñó el Nuevo Testamento. Oye, dices, ay, este chamaco de 13 solo quiere jugar y echar relajo. No, había algo en su corazón. Y el año pasado tuvimos la bendición de ir a estar con ellos una semana, 10 días, Lulu y yo, y cuando regresamos subí unas fotos del tiempo que pasamos con ellos, con Juan y Mari, su esposa, y Juan puso en la publicación, dijo: estos han sido los días más hermosos de mi vida. Haber estado juntos 10 días después de muchísimos años que no habíamos podido compartir. Y nos acordamos de aquellos días en los que él estaba viviendo en la casa de su hermana con su cuñado, pero resulta que su cuñado era mi tío. Entonces, los dos, él y yo, fuimos a vivir a la casa de mi tío y su hermana. Y yo estaba pasando días muy difíciles, hermanos. Afuera mi vida era echar relajo y hablar y cotorrear y contar chistes y todas estas cosas. Pero mi corazón andaba deshecho. Mi papá nunca había querido saber nada de mí. Mi mamá
tenía 2 años que se había casado con otro señor y yo no me había querido ir con ellos. Y el que me amaba profundamente era mi abuelo y se acababa de morir como 3 meses antes. ¿Sabes cómo deja el corazón de un adolescente de 11 años eso? Devastado. Y llegué a la casa de mi tío, porque era el único refugio que yo tenía. Después mi tío también me corrió. Pero hubo alguien que me habló al corazón y me dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes? Una noche rendí mi corazón a Él. Y lo mejor que me pudo haber ocurrido fue haber llegado a ese hogar con tantos problemas. Mi tío era alcohólico, llegaba borracho muchas noches de la semana. Y en medio de toda esa guerra en la que vivían mis tíos, Dios llevó a alguien que me compartiera de Cristo. ¿Qué crees? Eso cambió mi vida. Después de esa noche, todo cambió. Dios me dio un hogar para vivir. Me dio una familia. Y ustedes son parte de esa familia. Y aquellos que llegaron en ese momento eran el bálsamo que Dios estaba trayendo. Yo acostumbraba a leer revistas. Era mi forma de medio alimentar mi corazón con basura. Pero cuando empecé a leer la vida de Cristo, yo sabía que algo nuevo había ocurrido. Yo sabía que una nueva vida había llegado a mi corazón. Y después de eso empecé a pedirle al Señor que me diera un hogar. Y me dio una esposa y me dio 2 hijos. Y luego nos dio 2 nueras. Y ahora nos ha dado una nieta hermosa, otra nieta que vino con la nuera, y son tan hermosas. Y ahora me reciben aquí en Teca como si me conocieran de toda la vida. Y nos sentimos tan amados. ¿Sabes qué? Es esa buena noticia en tiempos de guerra. Llévasela a alguien que la necesite. Amén. Amén.